Buenos días. De antemano agradecimiento al comité organizador. Mi nombre es el doctor Boris de Gracia Otero, trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia, San José, Costa Rica. Y el tema que me toca dar a continuación son indicaciones y contraindicaciones. Básicamente vamos a tocar sobre ECMO veno-venoso y ECMO veno-arterial. Para empezar a hablar sobre ECMO veno-venoso, pues un recorrido rápido sobre lo que es la terminología. Sus iniciales son de membrana de oxigenación extracorpórea, y acordarse nada más de que su nomenclatura, pues la primera letra nos va a decir qué cánula drena sangre y la segunda letra, pues a cuál cánula retorna sangre. Esto es importante porque dependiendo de esta configuración, pues vamos a saber el tipo de soporte que le vamos a dar al paciente. Entonces, básicamente como un repaso rápido de lo que es la membrana con oxigenación extracorpórea, lo principal que hacemos es colocamos una cánula, que es una cánula que es usualmente grande, con múltiples fenestras, que nos va a permitir sacar una cantidad de volumen de sangre. Esa presión inicial es pues negativa hasta que lo colocamos a una centrífuga, y luego de la centrífuga, pues por presión positiva, va a ir a la membrana oxigenadora. De aquí se realiza básicamente lo que es el intercambio o lo que sería más o menos la función a nivel alveolar pulmonar. Entonces, oxigenamos sangre, decarboxilamos al paciente, para luego retornarla hacia el paciente, ya sea en una configuración que es la que estaríamos viendo ahorita, en una configuración yugular. Entonces es importante acordarse, y de hecho en esta gráfica ustedes pueden ver que vamos a hablar en específico veno-venoso. Vean que es una cánula grande que se veía al fondo, y que esas fenestras son las que nos permiten pues la extracción de sangre para poder establecer la oxigenación. Entonces, cuando hablamos de veno-venoso, lo que hacemos principalmente es extraer una cantidad de sangre, someterle una membrana de oxigenación, para luego devolverle una configuración a nivel de lo que sería yugular. Entonces, como la configuración es veno-venoso y vimos que la cánula de extracción es de localización venosa y la cánula de retorno es venosa, básicamente lo que yo voy a dar es soporte pulmonar. Esto es importante acordarse porque vamos a ver que tenemos alguna diferencia entre lo que sería el soporte cardíaco y el soporte básicamente pulmonar. Entonces, cuando hablamos de soporte pulmonar, lo importante es acordarnos de que ¿qué es lo que yo busco cuando coloco un paciente de soporte extracorpóreo? Pues básicamente 4 principios. Por un mecanismo es minimizar la hipoxemia, eso incrementando la presión basal de oxígeno; minimizar la hipercapnia con los efectos deleterios que tiene la hipercapnia; reducir la atrofia diafragmática; y probablemente lo más importante y lo que nos marca el cambio en la evolución de estos pacientes, pues es disminuir ese estrés que se supone a nivel de lo que sería la capacidad pulmonar. ¿Cómo logro eso? Pues básicamente al disminuir todas las presiones, ya sea el volumen tidal, la presión plató, la frecuencia respiratoria y el driving pressure, yo lo que voy a disminuir es sobre todo la liberación de mediadores y apaciguar lo que sería todo el biotrauma que lleva el tratar de ventilar pacientes que tienen por fisiopatología pues un volumen pulmonar muy disminuido, y en los que yo trato a presión positiva, pues tratar de compensar esa disminución de la oxigenación y CO2. Con solo eso yo voy a garantizar y voy a tratar de disminuir la difusión de órganos y por ende disminuir la mortalidad, porque este es el prototipo de paciente que nos enfrentamos cuando consideramos un soporte extracorpóreo de tipo veno-venoso. Vean que básicamente las zonas de intercambio son muy pequeñas, y de aquí se nace el primer concepto de que esas zonas pequeñas, el concepto de Babylon, entre más pequeño sea ese Babylon, pues más es la posibilidad con ventilación mecánica convencional de que yo lo someta a lesión pulmonar. Acordarse nada más que es una terapia de última opción, siempre y cuando yo agote las opciones anteriores. ¿Y cuándo yo debería empezar a pensar? Pues cuando el índice respiratorio esté por debajo de 150. Ahí, si tengo algún centro, pues ya debería estar activado el centro para saber que ese es un paciente que puede ser candidato a un eventual soporte extracorpóreo. Y sobre todo,
si el índice respiratorio, una vez ya yo he optimizado la parálisis neuromuscular, la sedación, la analgesia, y ya he utilizado la posición prono, que eso es importante, y el índice respiratorio, a pesar de eso, se mantiene por debajo de 80. Entonces es importante acordarse que yo tengo indicaciones para soporte extracorpóreo, no solo desde el punto de vista de oxigenación, sino también desde el punto de vista de CO2. Acordarse nada más que cuando yo tengo estos pacientes definidos con índices respiratorios por debajo de 150, si ya yo optimicé mi tratamiento con bloqueo neuromuscular, optimizando el PIB, utilizando inhaladores pulmonares si los tengo, y utilizando la posición prono, si cumple cualquiera de estos criterios, ese paciente debe ser considerado soporte extracorpóreo. ¿Como cuáles? Un índice respiratorio por debajo de 80 por más de 6 horas, un índice respiratorio por menos de 50 por más de 3 horas, o vean los que les mencioné, que no solo por oxigenación, sino también por CO2, cuando cualquier pH esté por debajo de 7,25, con una PaO2 de más de 60 por más de 6 horas. Si nos vamos al otro extremo, en lo que sería índice respiratorio por PCO2, pues vemos que básicamente es cualquier paciente que tenga un pH de menos de 7,25 o una PCO2 de más de 60 por más de 6 horas. Entonces, acordarse que no solo existen criterios por oxigenación, sino que también por PCO2. ¿Y qué es lo que yo busco cuando coloco un paciente en soporte extracorpóreo? Básicamente es reemplazar esa función pulmonar. ¿Para qué? Para permitir el descanso pulmonar, para que yo pueda pues dar la recuperación pulmonar. Esto es importante porque de ahí donde yo voy a partir en qué pacientes debo considerar. Entonces ya vi que no es una terapia de primera opción, sino que básicamente es una terapia en donde yo lo considero cuando ya he agotado otras opciones y pues dentro de las indicaciones, las que más tienen estudios ahorita hasta el momento, probablemente sea este grupo, que es el de distrés severo, si ustedes lo pueden ver, son los que tienen más estudios randomizados, controlados. Y el otro, pues las otras indicaciones van a depender mucho más de dos cosas principales que siempre se tienen que diferenciar en el soporte extracorpóreo. Uno, de el centro que lo realice, y dos, de la experiencia que tenga el centro. Entonces, ¿qué otras opciones podemos utilizar o considerar soporte extracorpóreo? Vean que, pues, los pacientes que tienen estatus asmático severo, los pacientes que tienen un embolismo pulmonar masivo, los pacientes que tienen una disfunción primaria del injerto, o cualquier paciente que yo considere como un puente a trasplante bipulmonar. Entonces, acordarse que existen estas indicaciones y otras que van de la mano y que, pues, a medida que va pasando el tiempo se van generando más, como cuáles, procedimientos traqueales complejos, las fístulas broncopleurales cuando son masivas. ¿Por qué? Porque nos permiten descansar el pulmón y así, pues, poder recuperar esa función pulmonar. Pero vean que la gran mayoría son serie de casos o estudios de corte. Entonces, en ciencia cierta, la evidencia pues, más robusta está en los cuadros de distrés severos. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones principales para ECMO veno-venoso? Porque vamos a ver la diferencia con el ECMO veno-arterial. Las principales contraindicaciones van dadas por la cantidad de injuria que lleva previamente el pulmón antes de considerar un soporte extracorpóreo. Y eso es lo que trata de evidenciar en esta gráfica, en donde vemos que básicamente después del día séptimo de ventilación mecánica, pues la probabilidad que yo saque un paciente va a ser mucho menor. Vean lo que pasa en los días de 7 a 14 y más de 14 días. Considerar nada más que estos son días de ventilación lesiva. Eso es importante. Que el paciente tenga parámetros exagerados y a medida que pasen los días, pues se va a inducir más lesión pulmonar. Todo esto va a depender, como les mencioné al principio, de la experiencia del centro, porque los días de ventilación mecánica, pues para algunos centros puede ser considerado como una contraindicación básicamente relativa. Lo otro importante siempre tener en cuenta es la presencia de comorbilidades y de disfunción de órganos. A mayor comorbilidad y a mayor disfunción de órganos, pues es menor la probabilidad de que yo pueda sacar a este paciente adelante. Entonces, esas son consideraciones que dependiendo del centro y la experiencia del centro, pues nos van a decir, probablemente un centro que está iniciando, pues
considerar el tiempo y las comorbilidades como una contraindicación. Ya en sí, contraindicación absoluta, pues como lo podemos ver aquí, son pacientes que tengan difusión de órganos crónicos, por ejemplo, un paciente que tenga cirrosis hepática, que tenga enfermedad renal crónica, que tenga una falla hepática ya de fondo, o que tenga cualquier cosa que nos limite su pronóstico funcional en unos 4 o 6 meses, como cuál, malignidad, por ejemplo, o que tenga un daño cerebral pues importante. El concepto de la edad va a depender mucho del centro. Para nosotros aquí en Costa Rica no consideramos pacientes mayores de 65 años porque es el tope que hemos puesto, porque una vez que ustedes consideran soportes corporales siempre tienen que tener una posibilidad de salida. Para nosotros en Costa Rica pues es 65 años. Por ejemplo, para esta bibliografía que es pues estados, ellos consideran la edad de 75 años. Entonces aquí les traigo un ejemplo pues, que ilustra lo que es el concepto del ECMO veno-venoso, ventaja o diferencia que tenemos entre el veno-venoso y el veno-arterial, además de su configuración, es pues que en el ECMO veno-venoso pues tenemos tiempo para recuperar. En el ECMO veno-arterial, que lo vamos a tocar ahorita, pues no así tenemos ese tiempo para recuperar. Existe un límite de tiempo, por lo que es importante tener definido su pronóstico y tener alguna puerta de salida. Entonces, esta fue una paciente joven de 28 años en un posparto que pues se complicó con una neumonía severa. Si ustedes lo pueden ver aquí, se ve que tiene inclusive hasta 2 sesiones de prono y tenía 10 días de ventilación mecánica. En este caso, pues si ustedes pueden ver, la edad no fue una contraindicación, quizás los días de ventilación mecánica, pero como les digo, va a depender mucho del centro. Nosotros 10 días lo que revisamos es que esa ventilación no fuera lesiva y pues básicamente cumplía antes de los 7 días. Entonces se decidió ir a buscar, es un lugar que queda pues a cierta distancia, más de 3 horas, por lo que se tuvo que ir de hecho aéreo. Y vamos a ver el recorrido. Esta es la placa inicial, que es la placa típica con los pacientes de estrés severo. Ahí pueden ver la conformación de la cánula. Este es el modo que nosotros utilizamos de base. Vean que la primera semana, si acaso llegaba un volumen tidal de 3, la segunda semana no generaba nada de volumen tidal, de hecho tuvimos que apagar el ventilador. Por ahí de la tercera semana se ve algo a nivel pulmonar y pues él empieza a hacer un poquito más de volumen de aire corriente y un poquito más de distensividad. Por ahí de la sexta semana, pues vean que el cambio en volumen y distensividad, en la octava semana, pues ya teníamos un recorrido y si se ponen a ver, ya empieza a generar más volumen de aire corriente, mejora distensividad por ahí de la 10ª semana. Si ustedes pueden ver aquí, ya generó la cantidad suficiente, lo que nos permitió el winning de ese paciente. Pero vean la cantidad de semanas que nos tocó. Básicamente fueron 10 semanas y esa es la ventaja que te da el ECMO veno-venoso. Que el ECMO veno-venoso básicamente nos permite pues el tiempo que sea necesario para poder recuperar ese pulmón. Siempre es importante tenerlo definido, sobre todo en la edad, porque siempre hay que tener una puerta de salida. Eso es importante, siempre hay que tener en consideración. Si un paciente joven vale la pena porque pues, si necesita algo más se le puede ofrecer. Entonces, esto es en cuanto a lo que sería ECMO veno-venoso. En ECMO veno-arterial es un capítulo diferente porque vamos a ver que, pues, por la configuración que vimos al principio, veno, la cánula, pues, va a ser de localización venosa y la cánula arterial, una de las características es que por lo general se retorna a nivel de la femoral, inclusive podría ser a nivel axilar. Y si ustedes lo ven, pues, arriba se ve como una extensión. Eso es importante porque estoy colocando una cánula a nivel de la arteria principal. Siempre, siempre va acompañado, por lo general, dependiendo del tamaño de la cánula, de una cosa que se llama la cánula de repulsión. ¿Para qué? Para que la pierna no sufra de isquemia. Entonces, yo extraigo a nivel de una vena grande y luego lo someto a una membrana de oxigenación para devolverlo al paciente. Entonces, esta configuración nos permite básicamente dar soporte cardíaco. ¿Qué cosas son importantes en cuanto a lo que sería el ECMO veno-arterial? Pues acordarnos un poco de la fisiopatología. En el ECMO veno-venoso usualmente yo utilizo flujos muy altos, que pueden ser de 6 a 7 litros, dependiendo de mi necesidad. A mayor flujo, pues mayor tengo capacidad de suplir esa oxigenación y esos que están mal. En ECMO veno-arterial usualmente no se utilizan flujos tan altos porque acuérdense que nosotros indicaríamos o colocaríamos en contracorriente ese flujo. Entonces, aquí donde partimos del primer principio,
el primer principio es que ese corazón tiene que tener capacidad de recuperarse. Y la recuperación va a estar dada por el ventrículo izquierdo y por la capacidad de esa válvula aórtica de abrirse. Si yo no tengo esa capacidad de abrir esa válvula aórtica ni ese ventrículo izquierdo recuperarse, probablemente necesito otra puerta de salida. Entonces, acordarse de esa fisiopatología. Si nosotros lo viéramos esquemáticamente, esta es la curva presión-volumen, una presión en una persona normal. Ese es el volumen sistólico que se genera. Vean que si nosotros le generamos a este paciente, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva aguda, vean que el volumen sistólico se hace mucho menor y pues yo lo someto a una presión mayor para generar una cantidad de volumen. Si yo lo someto a soporte extracorpóreo, vean lo que pasa. La curva presión-volumen se hace mucho más pequeña y yo necesito más presión para generar un volumen sistólico. Entonces, el segundo concepto importante es que al colocar un paciente en ECMO VA es la poscarga más grande que yo le puedo poner a un ventrículo izquierdo. Entonces es importante acordarse, uno, que el flujo es en contra y va a depender de la apertura de la válvula aórtica, y lo otro es que yo incremento la carga del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque es una terapia que básicamente solo me permite ganar tiempo, y no solo eso, sino que es una terapia de soporte y no modifica la enfermedad de fondo. Entonces es importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque una de las grandes desventajas que tenemos es que si se distiende ese ventrículo izquierdo, ya sea porque no tiene la suficiente fuerza para abrir la válvula aórtica o ese ventrículo izquierdo no tiene recuperabilidad, al distenderse ese ventrículo izquierdo, pues no vamos a tener la capacidad de recuperación miocárdica y voy a tener un paciente en donde necesito otra estrategia para salir. Otra de las grandes desventajas que tiene el soporte extracorpóreo en VA es que no tengo la misma cantidad de semanas que en veno-venoso, que probablemente en veno-venoso puede extenderla y no voy a tener repercusión hemodinámica. Pero vean en esta gráfica que la probabilidad de sobrevida, básicamente ese paciente yo lo tengo que tener definido antes del día 21. Si al día 21 no ha recuperado, yo tengo que tener una puerta de salida. Y esto es importante porque acordarse que siempre que yo voy a considerar un paciente en ECMO veno arterial, solo tengo 3 puertas de salida. La primera puerta de salida es que recupere. La segunda puerta de salida es que no recupere y ocupe un dispositivo de asistencia ventricular, que es un poco, pues, no tan corto plazo, sino a más larga duración, o que necesite un trasplante, o que definitivamente, pues, fallezca. Esas son las únicas opciones que yo tengo. Entonces, siempre es importante definir el paciente. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de pacientes que probablemente van a recuperar? Pacientes que han tenido miocarditis o pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria, pero muy importante, revascularizada. ¿Por qué? Porque me va a garantizar que ese ventrículo izquierdo o que esa masa ventricular pues va a recuperar. ¿Cuáles son los pacientes en que yo debería considerar pues tener siempre más una puerta de salida? Los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada. Porque imagínense una miocardiopatía dilatada con ese ventrículo izquierdo ya de por sí grande, con una válvula aórtica que apenas abre, tratar de colocarlo en ECMO veno arterial. Quizás me va pues inicialmente sostener, pero es un paciente que va a ser muy difícil que podamos sacarlo de ECMO VA, por lo que yo tengo que pasar un dispositivo de asistencia para ponerlo en un mejor pues escala y poder llevarlo así a trasplante cardíaco. Entonces, dentro de las indicaciones, por eso es que ustedes ven que cada vez este árbol pues va creciendo más y vamos a tener más y más indicaciones. Algunas van, pues los capítulos se están escribiendo. Y es importante saber que, por ejemplo, la miocarditis, el infarto agudo de miocardio, yo puedo extenderlo, el sepsis es un capítulo pues interesante, pero apenas estamos en ese camino. Las tormentas eléctricas, los poscardiotomía, el ECPR, que es un grupo definitivamente difícil, y de hecho para empezar un programa, pues probablemente es de los ECMO más difíciles que existen. Y quizás lo que nosotros vamos a ver con la evolución del tiempo es que nosotros consideramos el soporte extracorpóreo, pues cuando el estadio de insuficiencia cardíaca es avanzado, lo que vamos a ver a medida que pasa el tiempo, probablemente vamos a ir inicialmente. Dentro de las indicaciones, básicamente, lo primero importante es que tiene que ser un equipo multidisciplinario. Yo tengo indicaciones desde el punto de vista hemodinámico, y es que básicamente desde el punto de vista macro es cuando yo no mantenga un índice cardíaco que me perfunda adecuadamente a pesar de un inotrópico, porque es importante haber agotado las opciones médicas prácticamente
y yo vea que el lactato se deteriora, las presiones enclavadas aumentan, o un trabajo cardíaco pues empieza a disminuir. Entonces, eso, digamos, por parámetros hemodinámicos, dependiendo de eso, yo voy a poder definir, tengo una gran gama para poder definir, pero acuérdense que el ECMO veno-arterial sigue siendo el dispositivo de elección para la difusión biventricular y recuperación. Entonces, acordarse de esto, un shock cardiogénico refractario, no es una terapia de primera opción, y refractario es cuando ya he utilizado pues inotrópicos. El otro que me permite definir pues es el ecocardiograma, que como lo podemos ver es un estudio rápido que me confirma el diagnóstico y me confirma no solo diagnóstico, sino etiología. ¿Qué valores son importantes? Toda fracción de eyección de ventrículo izquierdo de menos de 20% y un BTI de menos de 7 o 8. De nuevo, optimizado el tratamiento médico. Dentro de las contraindicaciones, como los vimos al principio, por fisiopatología, pues yo tengo una insuficiencia aórtica moderada y le someto a una presión mayor, pues primero es una contraindicación absoluta y la insuficiencia mitral severa. Probablemente yo voy a tener que cambiar esa válvula primero para después colocar. Otro capítulo que va a ir son las disecciones de aorta, que pues para programas, ahí se ven algunos reportes de casos, pero para programas que están iniciando, pues quizás no sea la mejor opción, inclusive para programas avanzados, son programas ya de muy alto volumen. Entonces, considerar eso siempre. Para ECMO-VA, pues la presencia de insuficiencia mitral aórtica. Entonces, ¿qué cosas sí estamos de acuerdo? Definitivamente que la diferencia no lo hace el ECMO, el soporte respiratorio. La diferencia lo hace la adecuada selección del paciente con un centro de referencia o internado. Por ahí pueden ver las recomendaciones, probablemente se van a tocar en otras charlas, para cierta cantidad de números para que el centro sea considerado de referencia. Y aquí le traigo dos ejemplos. Bueno, un paciente de 41 años que ingresó con ese electro que vemos al principio. Este es el ecocardiograma inicial, eso ya era full terapia inotrópica. Ven que es un franco shock cardiogénico con parámetros tanto hemodinámicos como coreográficos. O que nos asoció a una tormenta eléctrica, ahí ya estábamos pues ¿cómo se llama? En ECMO. Si ustedes los pueden ver, bueno, ahí se realizan de nuevo la desfibrilación. Y pues este paciente resultó ser una miocarditis con coronarias totalmente normales. Aquí pueden ver la evolución. Esta es la evolución durante el sexto día de ECMO arterial. Se ve mejor contractilidad, se ve mejor apertura de la válvula aórtica. Al octavo día se ve una mejor contractilidad generalizada y nos dio criterios de planificación que básicamente utilizamos el BTI y la S mitral, y esta es la paciente básicamente ya recuperada. Entonces, un paciente adecuadamente escogido porque yo sé que es un paciente que va a tener ese potencial de recuperabilidad. Otro ejemplo es este que sigue a continuación, que es un paciente que pues tiene 36 años, espera de trasplante cardíaco, pero ya nos llegó a una condición severamente dilatada. Lo pueden ver desde el eco, desde el EKG. Este es el eco. Si ustedes pueden ver, pues la porción derecha no es magnífica, pero se mueve algo. La porción izquierda, pues no así. Este paciente se ingresó a la unidad de cuidados intensivos, tuvo deterioro progresivo, y vean que esto es a full soporte inotrópico, las presiones llenadas totalmente elevadas y un índice cardíaco por debajo de 1.8. Lo que nos llevó a, pues no pensamos en ECMO en ese momento, sino colocar un dispositivo de más larga duración, que era un CentriMax, se hizo bajo toracotomía, porque sabíamos que probablemente si lo colocábamos en ECMO, pues ese era el paso que seguía. Este paciente nos permitió hacer esto, colocarlo en un CentriMax. Este es el primer día postoperatorio. La gran ventaja que tiene es que nos permite la disfunción de órgano y colocarlo mejor en Intermax para considerar un eventual trasplante. Esa es la evolución del paciente de la unidad. Se permite movilizar con su dispositivo, con su CentriMax. Y muy importante, se permite esto, lo que es la rehabilitación y poner el paciente en una condición mejor para no entrar, ya sea un dispositivo de asistencia de más larga duración o pues una donación. La gran desventaja es que llegamos al día 50 y no había donación, entonces teníamos que tener una puerta de salida. Este paciente se colocó en un Harmony 3 y pues ya se dejó como dispositivo pues ya pues, de larga duración. Básicamente ahora se describe el concepto de cyborg, que son los pacientes que se le coloca un dispositivo y pues ahí vivirán el tiempo que sea necesario. Entonces, por eso es importante que tener una puerta de salida siempre consideramos, sobre todo en ECMO veno arterial. Entonces, es importante
tener esto en consideración y acordarse que pues siempre vemos un resultado, pero probablemente ese resultado va de la mano de algunos errores del camino que nos hacen pues crecer y madurar. Entonces, esto es básicamente lo que les traía de soporte, indicaciones y contraindicaciones de soporte extracorpóreo, tanto de ECMO venoso como de ECMO arterial.